Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. 8:14 de esta mañana de lunes 17 de febrero. Saludamos al director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Bueno, ¿cómo has pasado el fin de semana? ¿No te llevó el viento? No, bueno, sabes que fue el sábado, después ya ayer, y el sábado en determinadas horas y sobre todo a partir de la tarde, ¿no? Pero ayer estaba el día bastante bueno. Ayer estaba el día espectacular para salir a disfrutarlo. Bueno, A esperemos, pasear, sí. esperemos que el pabellón de Argana Alta aguante, porque si hemos esperado 12 años, porque se reabra, digo yo, que bueno, que eso serían unas planchas que quedaban por poner o algo. Bueno, algo raro es porque mira que ha habido temporales mucho más con mayor fuerza del viento, ¿no? Pero bueno, estas cosas ocurren. Yo creo que esto es que se ponen, no sé exactamente lo que ocurrió, si eran planchas que se estaban arreglando y no estaban bien sujetas, o ya las sujeciones estaban ya muy deterioradas, ¿no? Con el paso del tiempo. En fin, tampoco fue tan grave por lo visto, por lo que me contaron. Pues vamos a cambiar de asunto. Si te parece, no me dio tiempo a tratarlo con los compañeros. El Congreso de los Diputados va a debatir esta semana, de hecho creo que entra mañana a debate, una propuesta que impulsa Vox y que busca impedir que los ocupas y los inmigrantes en situación irregular puedan inscribirse en el padrón municipal, algo que dicen que pueden hacer hasta el momento y que resulta paradójico, que se puedan beneficiar de lo que conlleva el estar empadronado en un sitio. ¿Crees que tendrá recorrido esta propuesta? Porque más allá, bueno, ¿qué te parece la propuesta, lo primero? Y lo segundo, si crees que va a tener recorrido, porque tengamos en cuenta que no es algo que proponga ni los socios, ni el gobierno, ni siquiera el Partido Popular, es Vox y sabemos lo que pasa. Entonces, por una parte, ¿qué te parece la propuesta? Y por otra, si crees que va a tener recorrido. A ver, no la he estudiado a fondo, pero es coherente con lo que siempre ha propuesto Vox. Otra cosa es que se ajusta y otra cosa es que el problema de la inmigración, que es un problema yo creo que complicado de resolver para todo, para cualquiera, para Europa, para España, para cualquier gobierno, pero que sí creo que es un problema que hemos fracasado, es decir, hemos fracasado desde todos los puntos de vista. La sociedad occidental, porque la Europa, porque no hemos sabido bien irnos de esos países en su día, y porque esos países tampoco han sido capaces ellos mismos de tener unos países fuertes, unos estados fuertes, y donde las condiciones todavía de vida son muy precarias, y por lo tanto hay tanta pobreza y tanta miseria que obliga a que la gente salga, ¿no? Entonces, es un tema complicado el de la inmigración. Yo no sé, tú como me has oído hablar, la inmigración ni es buena ni es mala, la inmigración es necesaria, pero hay que hacerla bien, porque de lo contrario ocurren pues estas cosas que ahora hace Vox, que son ocurrencias que tiene, que un poco porque, a ver, Vox, su caldo de cultivo del voto principal está en el tema migratorio, y así nació Vox, por el tema migratorio, como está ocurriendo en el resto de la Europa occidental, donde ahora mismo en Alemania, la última encuesta que leía, el partido de allí, de la ultraderecha, un poco el símbolo, el símil sería aquí Vox, pues es la segunda fuerza más votada en Alemania. Esto es realmente grave desde el punto de vista de qué mal lo hemos hecho nosotros, la cultura no iba a decir la cultura woke del buenismo y tal, que creo que sí que ha hecho daño, creo que ha hecho mucho daño en muchos aspectos, pero para que de repente un país que el tema, allí el tema, en fin, después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de lo de Hitler y tal, del ultranacionalismo, casi estaban prohibidos, que esté surgiendo un partido como Vox, con una fuerza tremenda,
y que pueda incluso ser el más votado, todavía no lo es, según la encuesta es el segundo, pues realmente está hablando de que algo hemos hecho muy mal. Yo, cuando veo al PSOE, que evidentemente es el más que le interesa que exista Vox ahora mismo en España, ¿no? Pues gracias a eso, pues gobierna. Si no existiera Vox, pues hubiera estado gobernando el Partido Popular casi seguro. Pero digo que en España es una cosa curiosa, Erika, que que al más que le interese que exista Vox a la izquierda, en este caso al PSOE y a Pedro Sánchez, por eso siempre lo nombra, por eso siempre trata de poner en compromiso al PP contra las cuerdas, contra Vox, pero la realidad es que en España a quien más le interesa que exista Vox, y mientras exista Vox es muy complicado, casi imposible que pueda gobernar el PSOE. Pero lo que quiero decir es cómo de repente en Europa, en gran parte de Europa, la gente se ha vuelto, digamos, fascista, como dice la izquierda, ¿no? Y eso no es verdad, la gente no se ha vuelto fascista. La gente lo que pasa es que está cansada, harta de tantas estupideces también por el otro lado, y de políticas que realmente no le resuelven los problemas, ¿no? Es como el caso, tú me ponías entre los temas a estudiar para hoy, el de Barcelona, ¿no? Vamos a hablar de eso, sí. Enlázalo si vivienda, quieres. ¿no? Sí. No, pero bueno, si quieres introdúcelo, pero para que la gente sepa, es otra de las cosas, de las consecuencias cuando se hacen cosas mal hechas, entonces ocurre esto y después la culpa es de los promotores. Claro. Vamos por si alguien se sí. está uniendo ahora a la conversación, lo que estamos comentando de Barcelona es que los promotores, esto se ha formado una gran polémica este fin de semana, polémica arrancaba el viernes, y yo la he seguido de cerca para ver qué es lo que pasa, porque la verdad que uno lo escucha y le parece una idea dantesca, pero hay que ver de dónde viene esa idea, qué espacio deja que esa idea nazca. La historia es que los promotores plantean construir 2 puertas en los edificios privados con el 30% de reserva social en Barcelona. ¿Esto qué significa? Que por una puerta entrarían los de vivienda normal, sin ningún precio tocado, y por otra puerta entrarían aquellos que compren la vivienda, la vivienda de reserva social. Es decir, hablamos de discriminación pura y dura. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Esto qué te parece? A ver, hay que ir al antecedente. Esto es cuando, insisto, esto es como la política de vivienda del PSOE con Podemos, que el PSOE se vio obligado a hacer, a pesar de que la mayor parte de la gente socialista pues no era muy partidario, pero bueno, al final la han tenido que asumir. Una ley de vivienda que no ha ayudado para nada a resolver el gran problema que tiene. No es la culpable de todo, pero es la responsable de mucho para que no se haya resuelto mejor los problemas. Bueno, pues tú sabes, Ada Colau pues viene del movimiento precisamente antiocupa y todo el rollo antiocupa, en este caso a favor de los ocupas y tal, en Barcelona, ¿no? Y fue alcaldesa, una cosa que sería imposible, ¿no? Es decir, yo que conozco Barcelona, que estudié allí, un personaje como Ada Colau es casi imposible que fuera alcaldesa de Barcelona, pues lo fue durante creo que 8 años, si no me equivoco, 2 legislaturas, por lo menos una seguro. Bueno, una de las cosas que él legisló con muy buena intención, seguro, fue que en Barcelona, es decir, lo que es el Ayuntamiento de Barcelona, pues allí no se pudiera, en cada edificio que se hiciera nuevo, se tenía que dedicar un 30% a vivienda social. Es decir, el promotor tenía que destinar a vivienda social una parte de un 30% concreto de ese edificio. Por ejemplo, si tenía un edificio de 10 pisos, pues el 30% serían 3 pisos serían para vivienda social. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Para que veas cómo son las cosas, cuando una idea es buena o se hace con buenas intenciones y tiene un perjuicio fatal para los demás. En este caso para todos. Claro, tú después ves las estadísticas y casi ningún promotor se apuntaba a este tipo de vivienda en Barcelona, porque no tiene mucho sentido desde el punto de vista del promotor, de mezclar en un edificio que a lo mejor puede costar una vivienda libre en el mercado libre 300.000, 400.000 euros, con viviendas que a lo mejor costaban 70, 80 o 90 para el alquiler social o para la venta en este tema, para el alquiler social que se llama, o la vivienda de reserva social.
¿Por qué? Porque el promotor dice, oiga, si yo pongo esto, la gente no me lo va a comprar, porque la gente dirá, no, porque yo quiero no quiero que aquello se pueda convertir en un gueto, que se pueda convertir en zona, porque aunque sea feo decirlo políticamente y realmente es una desgracia que todavía exista mentalidades así, pero la gente no quiere mezclarse. Cuando tú compras un piso y dices, después ya, aunque no sea así, pero ellos creen que puede haber problemas. Y la realidad es la realidad es que mientras se ha construido montones de pisos, montones de edificios fuera de lo que es Barcelona, en la misma comunidad catalana y cerca de Barcelona, en la capital se han construido muy poco, precisamente por ese impedimento del 30%. ¿Y eso qué hace? Pues lo que hace es que se construyan pocas viviendas sociales y que el más perjudicado siempre sea el pobre. La persona más perjudicada, en este caso, con esta política de buenas intenciones de Ada Colau, pues ha sido el pobre, porque en lugar de haber 300 y pico pisos, que es lo que tiene que haber, lo que ellos calcularon, de ese tipo que iban a haber durante el año, pues creo que no se ha llegado ni a 30 pisos. 22 en 5 años. En 5 años, es decir, es una cosa increíble, pero para que tú veas cómo a veces estas políticas tontas de izquierda lo que hace es provocar un problema agravar un problema que ya de por sí era grave. Es decir, no va a solucionarse el problema de Barcelona por mucho que tampoco hubiera esa reserva, también hay que decirlo, pero hubiera promovido los empresarios muchas más viviendas y se tenía que haber dedicado, es decir, mira, pues vamos a construir viviendas sociales, que es lo que tienen que hacer, o viviendas de coste más barato para el alquiler, o para que pueda ser adquirido por las clases medias bajas, que en fin, lo que está claro es que no se consigue, a veces creyendo que decretando medidas que son muy de izquierda, al final provoca un efecto contrario y perverso, porque siempre perjudica al más pobre. Pues eso es lo que estamos viendo, claramente, que la idea es aberrante, pero claro, en el orden de buscar algo que no hay en España, que se llama vivienda, pues claro, surgen este tipo de... No es pragmática, lo que quiero decir es que no es pragmática, es una idea que no es pragmática, que puede ser muy de justicia social, pero no es pragmática, porque la realidad es la que hay, es la que hay. Es decir, tú crees razonable desde el punto de vista, que a mí me da lo mismo, pero la gente, tú en primera línea de la avenida Marítima, ¿tú crees que tú construyes un edificio y el 30% lo pones de vivienda social? No tiene mucho sentido desde el punto de vista que el suelo más caro de toda Lanzarote vayan a estar las viviendas sociales las más baratas allí. Ojalá el mundo fuera así, pero la realidad no es esta. Bueno, veremos qué es lo que pasa y sobre todo si se modifica esa ley para de alguna manera intentar que, por ejemplo, en territorios como Barcelona, donde claramente ha fracasado estas medidas que se han intentado tomar por el bien de la ciudadanía, tú lo has dicho, pero no han sido... a veces yo digo, a veces a mí las buenas intenciones, yo digo, y perdóname que voy a hablar mal, me cago en las buenas intenciones, porque contra las buenas intenciones uno no puede hacer nada, porque al menos si tuviste mala intención te digo, mira qué malo fuiste. Pero con las buenas intenciones, pues chicos, rectificar cuando las cosas no funcionan. Claro, no, lo que no se puede hacer nada es contra la realidad y lo que no se puede es decretar o en este caso tomar medidas que luego, porque quieren quedar bien ante una serie de sus votantes y lo que hacen es perjudicar a esos votantes, que siempre son los más perjudicados. Es como te digo, la ley de vivienda en general. Cuando tú más pegas pones y da más facilidades al que ocupa o al que alquila que al propietario, si parece bien, es una justicia porque habrá gente muy vulnerable, oiga, que le estarán solucionando el problema este tipo de gobierno. Pero lo que hacen es que todo el mundo o mucha gente no saque las viviendas en alquiler. Y entonces, ¿qué pasa? Pues al haber pocas ofertas, hay mucha demanda, sube los precios. ¿Y a quién perjudica? Pues a los más pobres. ¿A quién están alquilando aquí sin problema las viviendas regulares? Pues a profesores, a médicos, eso no tienen problema. Los problemas los tienen los pobres, que son los que no tienen, los que la gente, claro, una persona que tiene un trabajo que gana 1.200 euros, ese es el que tiene el problema realmente. Porque ese es el que un casero no le alquila la casa.
porque está en un trabajo que no es un trabajo fijo, ni es un trabajo que lo puede perder en cualquier momento, y que prefiere poner su propiedad a un señor que le dé una seguridad y una garantía. Esa es la realidad. Después podemos jugar a lo que quiere, pero esa es la realidad existente, y al final, ¿a quién se le está perjudicando? Pues al más pobre, siempre con buenas intenciones, pero se le perjudica siempre al más pobre, en lugar de liberar mercado, liberar zonas para que se puedan construir, menos burocracia, para que en vez de tardarse 4 años, que es lo que mínimo que se tarda aquí en construir un edificio, mínimo, porque solo en darte la licencia pueden tardar casi 2 años. Ya imagínate, ¿no? Entonces, cuando hay una urgencia de vivienda, pues eso es lo que hay que preocuparse y legislar pragmáticamente y consultar a los que saben, ¿quién sabe de estas cosas? Es como un entrenador, cuando tú hablas de fútbol, tú hablas con los entrenadores, si quieres, no hables con alguien que es un aficionado, que sí, que tiene 1000 opiniones, pero que no son las mejores. Pues cuando se habla también de temas de cómo solucionar el problema, hable con los promotores, que le den solución, que ellos también aporten su punto de vista, que no siempre es que sean malos, malísimos, que ya lo sé, que para la izquierda son malos, malísimos, el que construye edificios, pero más allá de eso, de ese adoctrinamiento que muchas veces nos quieren meter, pero más allá de eso, vamos a ser pragmáticos y vamos a ayudar realmente, si se quiere, a la gente que lo necesita. Pues sí, pues con eso nos vamos a quedar porque no hay tiempo para más. Siempre llegamos los lunes con ganas de hablar, Jorge. Mañana más y mejor. Jorge Coll, gracias. Venga, hasta luego. Adiós.